Tarde-noche, pues vamos a desarrollar una audiencia bilateral de primera declaración del imputado. Pues nos acompañan esta tarde la licenciada Irma Jimena Rivera Ramírez, defensora pública del Instituto de Defensa Público Penal, y también va a cooperar con nosotros nuevamente el licenciado Alexander Natareno, fiscal del Ministerio Público. En lo que ellos pues se incorporan, pues vamos a darles alguna información. Como usted ya es de su conocimiento, pues en cada semestre los estudiantes deben evaluar a sus profesores, es decir, de todos los cursos. No sé si ya evaluaron a mi persona y si no lo han hecho, por favor realicen la evaluación, porque eso, pues de una u otra forma es una responsabilidad y es una obligación de los estudiantes evaluar a sus profesores, porque todo eso lo toman en consideración para digamos, la dirección de la universidad, digamos que tiene a su cargo con el control de las evaluaciones de los profesores de toda la universidad, no solo la facultad, es decir, los profesores de la Universidad de San Carlos son evaluados. Y la evaluación es importante porque pues es importante que ellos conozcan el desempeño, el desenvolvimiento de cada profesor. Y como les decía, no es solo los profesores de la facultad quienes son evaluados, sino de todas las facultades. Entonces, por favor, si no lo han hecho, yo les pido que lo hagan. No importa lo que ustedes respondan, pues lo importante es que lo hagan de manera objetiva, de manera responsable y de manera profesional. Entonces, porque a nosotros nos exigen que les indiquemos a ustedes qué deben hacer la evaluación. Nosotros evaluamos a los profesores del área, evaluamos a otras personas, ¿no? En el caso mío, que tengo a mi cargo la dirección del área de Derecho Penal y Procesal Penal, también debo evaluar a los profesores del área de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, así como los jefes de departamento del área de Derecho Penal y Procesal Penal. Y pues también yo evalúo a los coordinadores de cursos. Y pues también existe esa obligación y responsabilidad de parte del estudiante de evaluar a todos sus profesores del semestre. Entonces, por favor, se les encarga de que procedan a realizar dicha evaluación. Ya que el próximo mes de mayo, pues ya se vence el plazo para hacerlo. Bueno, lo otro es que vamos ya la próxima semana, pues vamos a remitirles a ustedes el listado, el calendario de los grupos para la realización de su juicio oral y público o debate del caso que investigaron. Vamos digamos, ya a realizar prácticamente el otro mes. Ya estamos, la otra semana, estamos ya en mayo y nos quedan pocas actividades, entonces vamos a tener que trabajar posiblemente toda la semana los debates. Por eso vamos a remitir el calendario, el horario, vamos a trabajar de 5 a 7 y la primera sección y la otra de 7 a 9 y el día que les corresponda su caso o su debate, pues tendrán que desarrollarlo. Las vamos a ver si hay posibilidades de que sea en forma presencial, pero lo más probable es que sea virtual, toda vez que las condiciones que actualmente vive la universidad no permitirían que fuese en forma presencial, que sería lo más ideal. Vamos a todos modos a estar pendientes y la próxima semana pues ya les daremos toda la información que corresponde. Pues estamos todavía viendo, revisando los trabajos y ya cuando concluyamos la revisión de los trabajos, entonces vamos a publicar las notas porque tenemos que hacer la sumatoria de los 20 puntos que vale el segundo parcial y los 20 del trabajo. Entonces, posiblemente dentro de 2 semanas, o si es posible antes, pues estaremos publicando las notas del trabajo y del segundo parcial que van unidos.
en lo que en lo que tanto el licenciado Alexander Natareno y la licenciada Irma Jimena Rivera Ramírez se conectan para iniciar la audiencia, pues les decía inicialmente que hoy pues vamos a desarrollar una audiencia bilateral de primera declaración. Ustedes saben por qué es bilateral. Y pues la idea es que en este ejercicio pues ustedes puedan asimilar, puedan cuestionar, puedan analizar el desarrollo de esa audiencia. Es decir, en este caso pues ya va a haber una intervención de sujetos procesales, de defensor, de juez, de fiscal. No es como una audiencia unilateral como la anterior, en donde solo el Ministerio Público intervino. En este ejercicio, pues va a actuar la profesional del derecho como defensora del imputado y el agente fiscal como representante del Ministerio Público. Y la presentación de ambos profesionales, pues va a estar a cargo del licenciado Javier Gustavo, quien nos apoya en muchas actividades del curso. Así es que, por favor, licenciado, cuando ya estén los abogados ya conectados y para iniciar la audiencia, pues entonces vamos a proceder. Y de antemano, pues antes de que los presente el licenciado, yo quiero patentizar mi agradecimiento nuevamente al licenciado Alexander Natareno por su apoyo y por su colaboración y sobre todo por tomarse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos como agente fiscal del Ministerio Público y también darle la bienvenida y agradecerle a la licenciada Irma Jimena Rivera Ramírez, profesional del derecho, se desempeña como defensora pública, valga la redundancia, en el Instituto de Defensa Público Penal y mayores aspectos relacionados a ellos, pero lo va a dar a conocer el licenciado Javier cuando haga la presentación correspondiente. Y si es que bienvenidos a ambos profesionales a desarrollar la audiencia a que yo hice referencia hace un momento. En lo que los profesionales distinguidos nos indican que ya estén disponibles, entonces vamos a iniciar. Y yo pues les suplico la atención debida, porque es importante que ustedes analicen el desarrollo de la audiencia para que al finalizar la misma, si el tiempo lo permite, pues hacer los comentarios, las preguntas y las sugerencias correspondientes a cada uno de los profesionales que va a participar en esta diligencia judicial. Bienvenido, licenciado Alexander Natareno. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes, licenciado Velázquez. Buenas tardes, licenciado Alexander. Buenas tardes, licenciada Ilma Jimena Rivera. Vamos a dar inicio, compañeros. Pues, si no antes, pues presentar a los distinguidos profesionales y pues gracias por tomarse el tiempo. Entonces, le damos la bienvenida, compañeros, a la licenciada Ilma Jimena Rivera Ramírez. Pues ella se desempeña, como bien lo dijo el licenciado, es defensora pública en la defensa pública penal, es licenciada, abogada y notaria egresada de nuestra casa de estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como también está cursando una maestría en Derecho Procesal Penal, también es docente en la Universidad Regional y así que pues tiene una larga experiencia. Y pues le damos la bienvenida, ¿verdad? Y también al licenciado Alexander, que hemos tenido el placer de tenerlos por acá, también egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciado abogado y notario, fiscal del Ministerio Público con amplia experiencia en varias fiscalías. Y también nos va a acompañar, como es indicado, el
compañero Evilton Eduardo Kiwil Robles, a quien también le damos la bienvenida. Y pues dejo uso de la palabra al licenciado Amílcar para que dé inicio a la primera declaración. Muchas gracias, licenciado Javier. Pues yo nuevamente le agradezco a la licenciada Jimena Rivera su apoyo y su colaboración para este ejercicio en donde pues vamos a plantear un caso hipotético y pues vamos a desarrollar la audiencia de primera declaración del imputado. Bienvenida, licenciada. Y también pues al licenciado Natareno, nuevamente a usted bienvenido y gracias, pues reitero mi agradecimiento por su apoyo y colaboración. Pues sin mayor preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la diligencia judicial a que yo hice referencia hace unos momentos. Para el día de hoy, pues se ha señalado la audiencia bilateral para escuchar en primera declaración al imputado Carlos Alberto Quintanilla González, a quien el Ministerio Público le imputa los hechos delictivos contenidos en el Código Penal como asesinato y lesiones graves, regulados en los artículos 132 y 147 del Código Penal. Verificamos pues la presencia de los sujetos procesales, pues ya establecimos que se encuentra presente el agente fiscal del Ministerio Público, el licenciado Alexander Natareno, la defensora pública abogada Irma Jimena Rivera Ramírez. El sindicado también se encuentra presente. Y para los efectos legales correspondientes, pues damos inicio a esta audiencia. Al imputado, pues se le hace saber que de conformidad con el artículo 81 del Código Procesal Penal, es obligación y responsabilidad del juez indicarle o hacerle las advertencias que corresponden a efecto de que comprenda, entienda cuál es el desarrollo, cuál es la finalidad de esta diligencia judicial. Y para el efecto, pues se le manifiesta que esta audiencia pues tiene como objetivo que él declare sobre los hechos que el Ministerio Público le imputa, que como lo mencioné anteriormente, pues el delito de asesinato y lesiones graves. Y pues en esta audiencia, pues el Ministerio Público le va a hacer los señalamientos de los hechos y usted, pues como acusado, en este caso o imputado, tiene el derecho de declarar o no declarar, pues es una garantía constitucional que usted tiene y pues puede declarar o no puede declarar. Si no declara, pues esa abstinencia o esa abstención de no declarar no va a perjudicar su situación jurídica, sino que pues es una garantía que usted tiene. Y pues, ahora sí declara, pues también tiene la libertad de expresarse libremente sobre los hechos imputados por el Ministerio Público. Y en su momento, pues el Ministerio Público le va a hacer la intimación de los hechos para que usted conozca los hechos que el Ministerio Público le imputa y pues tome la decisión si declara o no declara. Si decide declarar, pues va a ser sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público y por parte de su abogado defensor, si él desea interrogar. En ese sentido, entonces, se le pregunta al imputado si comprendió lo que le manifesté respecto a esta audiencia judicial. Bastante claro, honorable juzgador. Muchas gracias. En ese sentido, pues, de conformidad también con la ley, se le pregunta cuál es su nombre completo. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Quintanilla, de edad 42 años. Estado civil. Casado. Profesión o oficio. Contador. Nacionalidad. Guatemalteca. Fecha y lugar de nacimiento. 20 de octubre. Ajá. ¿De qué año? 1992. Su domicilio. La Cuarta Calle,
1025 de la zona 1, Ciudad de Guatemala. ¿El lugar donde reside? En Ciudad de Guatemala. ¿El nombre de su cónyuge o esposa, si tuviera? Marta María Rodríguez. ¿Tiene hijos con ella? 4 hijos. ¿El nombre de los hijos? Alberto Muñoz. ¿Dependen económicamente de usted? 2 nomás, honorable juzgador. Muchas gracias. Entonces, ya con eso, pues ya usted ha manifestado a este órgano jurisdiccional sus datos personales y ha sido advertido sobre la importancia que implica esta audiencia. Y ya usted manifestó que comprendió y entendió, pues, esas informaciones que de conformidad con la ley tiene que darle el juez a usted para que esté debidamente enterado sobre esta diligencia judicial. ¿Algo más que quisiera señalar o indicar, señor imputado? Nada, por el momento solamente, honorable. Muchas gracias. Entonces, de conformidad con el artículo 82 del Código Procesal Penal y numeral primero o numeral 1, se le concede la palabra al abogado o agente fiscal del Ministerio Público, Alexander Nataleno, para que proceda a hacer la intimación de los hechos al imputado o sindicado. Gracias, honorable juzgador. Buenas tardes, honorable juzgador. Buenas tardes a los demás objetos procesales. En efecto, honorable juzgador, con fundamento en lo que para el efecto establece el artículo 82, numeral primero del Código Procesal Penal, esta representación procede a realizar la siguiente imputación. Porque usted, Carlos Alberto Quintanilla González, el día 20 de febrero del año 2020, a las 9:05 aproximadamente, en la 13 calle y Avenida del Ferrocarril, frente al inmueble con numeral 11-70, zona 1 del municipio y departamento de Guatemala, luego de tener a la vista a su víctima, el señor Luis Carlos Pérez Mendoza, persona fallecida, usted, utilizando un medio idóneo para asegurar la muerte de su objetivo, se fundó un arma de fuego tipo pistola, en la que en uno de sus lados se lee GUA Smith & Wesson Springfield MS USA, y en su parte superior se lee Smith & Wesson SD9VE, y en su lado inferior se lee 9 milímetros, que cargaba consigo y procedió a accionarla, provocándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, lo que ocasionó su muerte, siendo la causa de muerte directa laceración cerebral y causa básica, heridas producidas por proyectil de arma de fuego, perforantes en cabeza, según dictamen médico forense. Así como a consecuencia de dichos disparos por arma de fuego, hirió por proyectil de arma de fuego al señor Carlos Daniel López Sánchez, provocándole herida por arma de fuego en pierna derecha y herida por arma de fuego en mano izquierda, según dictamen médico forense. Posterior al hecho, usted, Carlos Alberto Quintanilla González, se da a la fuga junto con su copartícipe Joshua Sebastián Tomás Gómez, quien, utilizando un medio idóneo, lo esperaba en mediaciones del lugar del hecho a bordo de una motocicleta, la cual usted aborda, y posteriormente se da la fuga, derivado del ataque armado de elementos de la Policía Nacional Civil que se encontraban en cercanías del lugar. Les dan persecución a usted, Carlos Alberto Quintanilla González, y su copartícipe Joshua Sebastián Tomás Gómez, dándoles alcance en la 12 calle A frente al numeral 15-70 de la zona 1, Ciudad de Guatemala, lugar en la cual son aprehendidos. De esta cuenta, su actuar se encuentra regulado provisionalmente en el delito de asesinato, regulado en el artículo 132, numerales 1 y 4 del Código Penal, así como el artículo 147 del mismo cuerpo penal en cuanto a las lesiones graves. Para el efecto, honorable juzgador, el Ministerio Público cuenta con los siguientes medios de convicción. Cuenta con el acta de procesamiento de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrita por el auxiliar fiscal Lorenzo Alexander Nataleno Delva, por medio del cual el honorable juzgador se diligencia el lugar del escenario criminal, así como la fijación y recolección de los indicios fijados y recolectados en el dicho escenario criminal. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con el acta de solicitud de necropsia de fecha 20 de febrero del año 2020, por medio del cual se solicita que se realice la necropsia médico-legal al cadáver de la víctima, es decir, el señor Luis Carlos Pérez Mendoza, lo cual, honorable juzgador, se concatena de igual manera con el informe de planimetría y álbum fotográfico de fecha 20 de febrero del año 2020,
identificado como SC001-Guagua-2020-134, por medio del cual el honorable juzgador podrá, a través del álbum fotográfico, referir y tener a la vista cada una de las fotografías con las cuales puede ilustrar, en primer punto, el lugar del escenario criminal, así como los indicios fijados y recolectados por parte del Ministerio Público de esta cuenta relacionados a los casquillos recolectados por el ente investigador en el procesamiento del escenario criminal, la cual tiene relación con el acta de procesamiento. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con acta de inspección ocular respecto del vehículo, esto de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrito por el auxiliar fiscal Lorenzo Alexander Natareno Delva, por medio del cual se documenta el vehículo idóneo en el cual tanto la persona hoy sindicada como su copartícipe pretendían darse a la fuga posteriormente al hecho. Asimismo, honorable juzgador, se cuenta con el informe de planimetría y álbum fotográfico de fecha 20 de febrero del año 2020, identificado como ECA 001-Guagua-2021-496, por medio del cual el honorable juzgador podrá apreciar a través de fotografía los relacionados a el vehículo tipo motocicleta en el cual se pretendía dar a la fuga a la persona hoy sindicada, es decir, el señor Carlos Alberto Quintanilla González. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con acta de documentación y embalaje de arma de fuego, esta de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrita por el auxiliar fiscal Marlon Alejandro Estrada Sánchez, por medio del cual, honorable juzgador, se documenta y embala el arma de fuego que le fue incautada por los elementos de la Policía Nacional Civil a la persona hoy sindicada, el señor Carlos Alberto Quintanilla González, al momento que éste pretendía darse a la fuga en el vehículo tipo motocicleta en compañía de su copartícipe, el señor Joshua Sebastián Tomás Gómez. Lo anteriormente, honorable juzgador, de igual manera, se relaciona y guarda fecha congruencia con el acta de documentación y embalaje de teléfono celular, esta de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrita por el auxiliar Marlon Alejandro Estrada Sánchez, por medio del cual, honorable juzgador, se realiza la inspección ocular al teléfono o dispositivo móvil incautado a la persona hoy sindicada, es decir, el señor Carlos Alberto Quintanilla González. Todo esto, honorable juzgador, de igual manera, se concatena con el acta de documentación por medio de fotografía, video y embalaje de prendas de vestir, esto de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrita por el auxiliar fiscal Marlon Alejandro Estrada Sánchez, por medio del cual se realiza el embalaje, así como secuestro de las prendas de vestir de la persona hoy sindicada. De igual manera, honorable juzgador, lo anteriormente se concatena con el informe identificado como ECA 001-Gutri-2021-257, este de fecha 20 de febrero del año 2020, por medio del cual se documenta a través de fotografía y por medio del cual el honorable juzgador podrá apreciar el mismo respecto de las prendas de vestir incautadas a la persona hoy sindicada al momento de su procesamiento. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con el informe de la División Especializada en Investigación Criminal, este de fecha 20 de febrero del año 2020, identificado como número 1172-2021 Ref SDA, por medio del cual el investigador de dicha división especializada remite el informe de las diligencias primarias respecto de el acta o del procesamiento del escenario criminal, así como de las entrevistas realizadas y de las diligencias de investigación, así como la obtención de cámaras de investigación. Lo anteriormente, honorable juzgador, de igual manera se relaciona con el informe de 72 horas de dicha división, solo que este identificado como oficio 1196-2020 ref.STA, por medio del cual de igual manera el investigador Santos Demetrio Agustín Baltasar remite el informe relacionado a las diligencias primarias de investigación, así como entrevistas y demás medios de investigación o de convicción recabados hasta la presente fecha. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con fotograma preliminar de la División Especializada en Investigación de fecha 20 de abril del año 2020, identificado como oficio 135/2021 ref.IEGR/Irving,
por medio del cual, honorable juzgador, se realiza un análisis a las grabaciones de videoseguridad localizadas en el lugar o cercanías del escenario criminal, en la cual se puede establecer efectivamente el lugar del hecho, en la cual es herido a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego la persona hoy agraviada, el señor Luis Carlos Pérez Mendoza y el señor Carlos Daniel López Sánchez, quien resultó herido a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Todo esto, honorable juzgador, se concatena de igual manera con las certificaciones de nacimiento y DPI de tanto la persona y sindical, el señor Carlos Alberto Quintanilla González, Luis Carlos Pérez Mendoza y Carlos Daniel López Pérez, honorable juzgador. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con las declaraciones testimoniales de los agentes captores Edwin Estuardo Corado Godoy y Adolfo Ariel Chaj Armas, elementos de la Policía Nacional Civil, quienes a través de declaración testimonial de fecha 20 de febrero del año 2020, suscrita por la auxiliar fiscal Eda Elizabeth Ramos, refieren estas circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto del lugar en el que se encontraban, indicando estos que se encontraban realizando recorrido de seguridad ciudadana, momento en el cual escuchan detonaciones producidas por proyectil de arma de fuego, las cuales venían o se escuchaban de la 13 calle, avenida del Ferrocarril, razón por la cual los mismos acuden y pueden ver a dos sujetos de sexo masculino darse a la fuga a bordo de una motocicleta, razón por la cual inician dicha persecución y de esa cuenta, honorable juzgador, la persona hoy sindicada junto con su copartícipe son aprendidos en la 12 calle A frente al numeral 15-70 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. De esa cuenta, honorable juzgador, pongo a la vista del honorable juzgador la carpeta ministerial con los medios de convicción original, así como la prueba material consistente en el arma de fuego incautada a la persona hoy sindicada y de igual manera lo relacionado a los indicios balísticos recolectados en el escenario criminal y de igual manera los discos que contienen las grabaciones de videoseguridad localizadas a inmediaciones del escenario criminal. Únicamente, honorable juzgador, gracias. Muchas gracias, señor agente fiscal. Se le pregunta al sindicado si desea declarar sobre los hechos que el Ministerio Público le importa o hace un momento le intimó. Honorable juzgador, solo le puedo decir de que en esta oportunidad me abstengo a declarar y que soy inocente. Gracias. Muchas gracias. Bien, en virtud de que el sindicado, haciendo uso de la garantía constitucional de abstenerse a declarar, asume dicha conducta, pues entonces continuamos con el desarrollo de la audiencia y para el efecto se le concede la palabra nuevamente al representante del Ministerio Público para que manifieste sobre la necesidad de emitir o ligar a proceso al sindicado. Gracias, honorable juzgador. En efecto, honorable juzgador, en virtud que nos encontramos en una etapa de mera probabilidad y de esa cuenta, de igual manera, atendiendo a lo que para el efecto establece el artículo 5 del Código Procesal Penal respecto de los objetos o el fin del proceso penal en cuanto a la averiguación de la verdad respecto de un hecho que sea señalado como delito o falta. De esta cuenta, honorable juzgador, esta representación con fundamento en lo que para el efecto establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, solicita al honorable juzgador se dicte el auto de procesamiento por el delito de asesinato y lesiones graves en contra del señor Carlos Alberto Quintanilla González, estos regulados en los artículos 132, numerales 1 y 4 y 147 del Código Penal, y en agravio de los señores Luis Carlos Pérez Mendoza y Carlos Daniel López Sánchez. Esto en virtud de que, honorable juzgador, tal como se puede establecer, honorable juzgador, a través de los medios de convicción, efectivamente el Ministerio Público tuvo conocimiento de un hecho delictivo en el cual pierde la vida el señor Luis Carlos Pérez Mendoza y que a través de el dictamen pericial de la necropsia médico legal remitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, se logra establecer que efectivamente la persona fallecida como causa de muerte refiere dicho perito que es laceración cerebral y como causa básica de herida producida por proyectil de arma de fuego perforante en cabeza, según dictamen forense. De esta cuenta,
honorable juzgador, se puede establecer efectivamente esta alevosía y premeditación respecto de causarle la muerte a la víctima, en primer punto, toda vez que la persona hoy sindicada, es decir, el señor Carlos Alberto Quintanilla González, utilizó un medio idóneo, como lo es un arma de fuego, el cual, según las disposiciones generales del Código Penal, en el artículo 3, refiere que efectivamente un arma de fuego es utilizada, o un arma es utilizada para causar daño, con la cual efectivamente se puede establecer que efectivamente esta alevosía y premeditación se puede establecer. De igual manera, honorable juzgador, se puede establecer lo anteriormente descrito en la declaración testimonial de los agentes de la Policía Nacional Civil, es decir, los agentes Edwin Estuardo Corado Godoy y Adolfo Ariel Chaja Armas, quienes refieren a través de las declaraciones testimoniales que efectivamente el día de los hechos, en cuanto a circunstancias de tiempo y modo y lugar, se encontraban en cercanías del lugar, siendo el hecho que escuchan los disparos o las detonaciones producidas por proyectil de arma de fuego, lo que origina o causa en el efecto que efectivamente ellos, como miembros de la seguridad pública, es decir, como elementos de la Policía Nacional Civil, presten su total atención y puedan observar el momento en que tanto la persona sindicada como su copartícipe se dan a la fuga a bordo de una motocicleta con datos que obran dentro de la carpeta ministerial. De esa cuenta se puede establecer que efectivamente, a consecuencia de la aprehensión de la persona hoy sindicada, al mismo se le incauta un arma de fuego con las características en las cuales se puede establecer Smith & Wesson Springfield MS USA, así como la leyenda 9mm. Esa cuenta se puede establecer este medio idóneo para causar la muerte, como lo es un arma de fuego. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con el reconocimiento médico del señor Carlos Daniel López Sánchez, quien a través del perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, infiere y regula o concluye que la persona agraviada presenta una herida por arma de fuego en pierna derecha y una herida por arma de fuego en mano izquierda, quien a través de dichas conclusiones hace referencia que en cuanto al tiempo de incapacidad y tiempo de abandono de labores corresponde a 45 días, con lo cual se puede establecer efectivamente el tipo penal de lesiones graves, tal como se establece en el artículo 147 del Código Penal. Todo esto, honorable juzgador, se concatena con los informes de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, por medio del cual se realizan estas diligencias primarias de investigación y por medio del cual se obtienen las cámaras de videovigilancia, lo cual se concatena con el fotograma preliminar remitido de igual manera por división especializada, en la cual se puede establecer efectivamente el momento del ataque armado, en el cual se puede establecer que efectivamente existe un hecho violento y que posteriormente dos personas de sexo masculino salen o se dan a la fuga y de esta cuenta son capturados. Si bien es cierto, honorable juzgador, no se cuenta con un comparativo para el efecto de establecer efectivamente que el señor Carlos Alberto Quintanilla González, en cuanto a características propias, es la persona que conduce dicha motocicleta. La sana crítica le permite al honorable juzgador, en base a su experiencia y de igual manera en base a la lógica, poder establecer y dar y unificar y analizar cada uno de los medios de convicción y esa cuenta establecer o arribar a la posibilidad de que el señor Carlos Alberto Quintanilla González haya participado en el presente hecho del cual se le sindica por parte del Ministerio Público. De esta cuenta y atendiendo a cada uno de los medios de convicción que el honorable juzgador tiene a la vista, se solicita se dicte el auto de procesamiento en contra de la persona hoy sindicada a efecto de poder arribar a la averiguación de la verdad, honorable juzgador. Únicamente, gracias. Muchas gracias, señor agente fiscal. Y para el efecto también se le concede la palabra a la abogada defensora para que se pronuncie respecto a la necesidad de ligar a proceso a su defendido o patrocinado. Muchísimas gracias, honorable juzgador. Buenas tardes al honorable juzgador y a las demás partes procesales presentes. En este sentido, derivado a lo que acontece en esta primera declaración, pues es una audiencia en la cual
tiene como objetivo primordial establecer la necesidad de ligar a proceso no, y que definitivamente el hecho suscitado pues pueda ser atribuible el día de hoy a mi patrocinado. En este sentido me voy a determinar en 3 elementos esenciales y específicos para establecer esa probabilidad. Primero, en cuanto al elemento lugar, estableciendo pues que en efecto se manifiestan algunos medios de convicción con los cuales se acreditan el lugar posiblemente de los hechos. Sin embargo, pues estos al concatenarse con las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, que son únicamente agentes referenciales porque en ningún momento pues ellos vieron el contenido del hecho como tal, sino que acudieron mediante un posible sonido. No sabemos en cuánto tiempo, ya que ellos tampoco lo manifiestan. Entonces, ni siquiera pudiéramos hablar de una fragancia o cuasi fragancia, porque no sabemos el tiempo y los agentes captores pues tampoco se refieren al mismo. Posteriormente, en cuanto al elemento tiempo, es preciso establecer que los hechos se llevaron a cabo pues en la fecha 20 de febrero del 2020. Sin embargo, en los medios de convicción presentados dentro del escrito en donde se pone a disposición pues el control jurisdiccional de la presente carpeta, unos constan del año 2021 y otros del año 2020. Si bien el Ministerio Público pues hace la imputación sobre algunos elementos en cuanto a la fecha del 2020, no se puede tener la certeza de cuándo estos fueron realizados, si en el 2020 o 2021, ya que no corresponden en cuanto al año. Y principalmente pues me voy a figurar al elemento modo, estableciendo pues que a él la calificación jurídica que se le está atribuyendo por parte del ente investigador pues es asesinato y lesiones graves. Constando en 2 presupuestos. Primero, que efectivamente él haya sido el que accionó el arma de fuego. 2, que esa arma de fuego pues esté relacionada íntimamente a la muerte y a la lesión de las personas agraviadas o víctimas. Y 3, estableciendo que él tenía un plan para poderle atribuir ese agravante de la categoría de asesinato. En primer punto, es preciso establecer, derivado a que no existen medios de convicción idóneos que nos hagan pensar de que él realmente fue el que accionó el arma de fuego, toda vez pues que los fotogramas únicamente individualizan a 2 sujetos, sin embargo no se pueden ver las características esenciales y como bien lo manifiesta el Ministerio Público, no era únicamente la persona, mi patrocinador el día de hoy, el señor Carlos Alberto Quintanilla González, sino que pues existía otra persona, a la cual no se puede establecer si se le puede atribuir a una o segunda persona. Número 2, estableciendo que el proyectil arma de fuego pues este delito pues es un delito de resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que manifestar en la persona agraviada, que efectivamente pues una perdió la vida y la otra pues resultó lesionada. Sin embargo, este proyectil de arma de fuego, el Ministerio Público no hizo esa concatenación para establecer si efectivamente fue dicha arma de fuego accionada que generó la expulsión de un proyectil que le ocasionó la muerte, toda vez pues que no se ha hecho ninguna diligencia para establecer que esa arma pues deja esas marcas o estrías en la bala que ocasionó la muerte o que ocasionó la posible lesión. Y número 3, también estableciendo en cuanto al agravante que supone el asesinato. Es preciso establecer que dentro de los medios de convicción presentados, pues no hay ningún tipo de seguimiento, planificación, escucha, ninguna diligencia preliminar que el Ministerio Público haya requerido y tampoco pues ninguna declaración que conste en donde se establezca el agravante que se ha hecho mención. ¿Y por qué establezco eso? Porque el delito de asesinato, el tipo penal de asesinato, establece ciertos presupuestos, los cuales deben quedar acreditados para que se le dé esa calificación jurídica provisional.
en este momento y hasta los elementos de convicción presentados en esta etapa procesal oportuna, ninguno de esos elementos incluye pues ese agravante para establecer una planificación previa y que eso pues genere esa relación de causalidad que tenga el efecto pues la consumación del tipo penal. Por lo tanto, esta defensa técnica considera que los medios de investigación propuestos, los medios de convicción propuestos en esta etapa por el ahora representante del Ministerio Público, pues no son suficientes y pues estableciendo pues esa garantía fundamental del principio de inocencia y que aquí lo que se trata es de tener esa duda, esa probabilidad de que definitivamente pues él sea el que cometió dicho hecho y que aquí no ha quedado acreditado. Esta defensa técnica considera pues que no se cumplen con los presupuestos para que se dicte un auto de procesamiento con la calificación jurídica de asesinato y lesiones graves. Por el contrario, pues esta defensa técnica considera que lo oportuno es dictar una falta de mérito, toda vez pues que la falta de mérito tiene pues esos efectos, ¿verdad? Que se puedan realizar algunas diligencias que esclarezcan en esta fase y que se pueda determinar o atribuir ese hecho pues a alguna persona en particular. Por lo cual, esta defensa técnica, según lo que establece el artículo 272, le solicita al honorable juzgador pues, que se declare sin lugar lo solicitado por el Ministerio Público y por el contrario, pues se dicte una falta de mérito. Sin embargo, pues si el honorable juzgador difiere de mi solicitud, yo con todo respeto le quisiera solicitar que la calificación jurídica provisional no sea por asesinato, sino por homicidio, toda vez que los medios de convicción no han acreditado pues esa premeditación, esa planificación y esa alevosía con la que el Ministerio Público solicita que se deligue por el delito de asesinato. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 272, artículo 82 del Código Procesal Penal, asimismo como en el artículo 14, 12, 14 y 28 de la Constitución Política de la República y 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muchas gracias, señorita defensora. Pues de conformidad con la ley, luego de que el juzgador ha escuchado los argumentos y las peticiones de tanto representante del Ministerio Público a través del agente fiscal Alexander Natareno y de la defensa pública penal, abogada Jimena Rivera, este juzgador procede a resolver. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado garantiza la vida desde su concepción hasta la muerte. Y es obligación del Estado proteger, tutelar ese derecho fundamental de todo ciudadano. Eso pues con fundamento en lo que establece el artículo 2 y 3 de la Constitución. Asimismo, en el caso que en este momento se está discutiendo ante este órgano jurisdiccional, el bien jurídico tutelado por el Código Penal es la vida y la integridad física de las personas. De manera que es un bien jurídico tutelado de trascendencia y de gran protección por parte del Estado de Guatemala. Asimismo, pues de conformidad con los argumentos, expuestos por el representante del Ministerio Público, así como del análisis de los medios de convicción que obran en la carpeta judicial, especialmente sobre lo relativo a la necropsia médico-legal en la cual se establece la causa de la muerte de la víctima, asimismo del, informe de los agentes de la Policía Nacional, quienes indican que pues ellos se encontraban cerca del lugar de la escena de crimen y al escuchar unas detonaciones de arma de fuego, se apersonaron al lugar y pues presenciaron a unas personas que se pretendían darse a la fuga a bordo de una motocicleta y pues procedieron a su persecución y posterior detención, habiéndole incautado pues al indicado un arma de fuego cuyas características ya fueron descritas tanto por el agente fiscal,
así como las mismas obran en el informe correspondiente. Y también encontramos en la carpeta judicial croquis sobre la escena de crimen, en donde pues se establece básicamente aspectos importantes sobre los modos y formas en que pudo haberse cometido el hecho delictivo. Asimismo, encontramos pues otros informes que establecen una presumible participación del hoy imputado en la comisión del hecho delictivo. Sin embargo, dentro de los medios de investigación que aportó el Ministerio Público y que obran en la carpeta judicial, en efecto, como lo indica la defensa, por el momento no se ha establecido ninguna de las agravantes de ni alevosía ni premeditación como, digamos, supuestos que tipifican el delito de asesinato. Sin embargo, también se acredita en los medios de investigación las lesiones causadas a la víctima y a la otra víctima, y que, pues, al ser analizado el informe médico forense también del tipo de lesiones y el tiempo de curación, pues se encuadran en el delito de lesiones graves. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, o en mi calidad de juez contralor de la investigación, con fundamento en los artículos 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 17 y 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 bis, 14, 15, 16, 20, 21, 24 bis, 37, 43, numeral segundo, 47, 70, 71, 80, 82, 81, 82, 86, 92, 93, 94, 107, 109, 259, 320, 321, 322 del Código Procesal Penal, así como en los artículos 1, 4, 10, 11, 20, 35, 36, 132 y 123, perdón, y 147 del Código Penal, y los artículos 57, 94, 141, 142 y 143 de la Ley del Orden Judicial, decreta auto de procesamiento en contra del sindicado Carlos Alberto Quintanilla González por el delito de homicidio y por el delito de lesiones graves. Quedan debidamente notificados en este momento los sujetos procesales sobre la resolución emitida. Continuando con el desarrollo de la audiencia, se le concede nuevamente la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la necesidad de dictar medida de coerción contra el imputado. Se le tiene la palabra al señor fiscal. Gracias, honorable juzgador. Honorable juzgador, luego de el auto de procesamiento dictado en contra del señor Carlos Alberto Quintanilla González por los delitos de homicidio y lesiones graves, esta representación solicita al honorable juzgador se dicte el auto de prisión preventiva en contra de la persona hoy procesada respecto de lo siguiente. Si bien es cierto, honorable juzgador, la prisión preventiva debe ser de última ratio, tal como lo establece el artículo 259 en su último párrafo, en la cual establece que la libertad no debe restringirse sino los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el presente proceso. Hay que tomar en cuenta y en consideración, honorable juzgador, que el artículo 264 del mismo cuerpo legal presenta una prohibición expresa respecto de otorgar cualquier medida sustitutiva en la persona que sea ligada o se dicte el auto de procesamiento por los delitos anteriormente descritos o ahí descritos. Y en virtud de que la persona hoy procesada ha sido vinculada al proceso por el delito de homicidio, se solicita al honorable juzgador se dicte este auto de prisión preventiva de acuerdo a la prohibición expresa que regula la normativa, honorable juzgador. Únicamente gracias. Muchas gracias, señor agente fiscal. Se le concede la palabra a la señorita defensora pública para que proceda a pronunciarse sobre la necesidad o no de decretar medida de coerción personal contra su patrocinado.
Muchas gracias, honorable juzgador. Pues en tal sentido, derivado también a lo manifestado por el representante del Ministerio Público y tal como lo dice el artículo 264 de forma taxativa, pues el delito de homicidio no se le podrá otorgar medida sustitutiva, por lo cual esta defensa técnica considera pertinente la solicitud del Ministerio Público. Muchas gracias, señorita defensora pública. Bien, en ese sentido, el juzgador, pues de conformidad con la ley, procede a resolver si es procedente o no decretar prisión preventiva contra el hoy imputado. Y de conformidad con la Constitución, pues la privación de libertad debe hacerse en casos extremadamente necesarios, toda vez que de conformidad con nuestro sistema acusatorio, pues la prisión de libertad o la privación de libertad debe ser la excepción. Debe ser, digamos, la excepción y la regla general, la libertad. Y que esta garantía constitucional únicamente debe limitarse o restringirse en casos extremadamente necesarios y que existan motivos racionales suficientes para creer que la persona ha cometido el hecho delictivo o no. En ese sentido, y con fundamento en los artículos antes relacionados y con el artículo, específicamente el artículo 259 del Código Procesal Penal, este órgano jurisdiccional dicta prisión preventiva en contra del imputado por los delitos de homicidio y lesiones graves. Asimismo, se declara sin lugar la petición de la defensa pública en el sentido de que se decrete falta de mérito en contra del imputado, toda vez que a juicio del juzgador existen medios de investigación que hacen presumir o creer la posible participación del imputado en los delitos de homicidio y lesiones graves. Entonces, de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal, se declara sin lugar la falta de mérito solicitada por la defensa pública penal. Quedan también debidamente notificados de esta resolución los sujetos procesales. Seguidamente, nuevamente se le confiere la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie respecto al plazo de la investigación. Gracias, honorable juzgador, en virtud del auto de prisión preventiva que se dictó en contra de la persona procesada, el señor Carlos Alberto Quintanilla González. Esta representación, con fundamento en la que para el efecto establece el artículo 323 del Código Procesal Penal, solicita se otorgue un plazo de investigación de 3 meses, honorable juzgador. Esto en virtud de que, tal como se puede establecer, honorable juzgador, a través de la carpeta ministerial, pues existen muchas diligencias pendientes de realizar, tal como lo hizo referencia incluso la honorable abogada defensora, quien ejerce la defensa técnica de la persona procesada, en cuanto a los indicios balísticos y el arma de fuego, toda vez que el mismo ha de ser remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para su debido peritaje balístico a efecto de establecer si dichos indicios balísticos recolectados en el escenario criminal respecto de los casquillos y los proyectiles cuentan con coincidencia balística con el arma de fuego incautada a la persona hoy procesada, y en virtud que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses conoce a nivel república, se solicita dicho plazo. De igual manera, honorable juzgador, tal como se puede establecer respecto de posibles testigos, es necesario contar con el plazo idóneo de investigación a efecto de ubicar a posibles testigos y de esta cuenta requerir su declaración o ampliación de declaración, así como de igual manera lo relacionado al análisis de cada una de las grabaciones o videograbaciones recolectadas por parte del ente investigador a efecto de establecer efectivamente estas coincidencias o características propias entre las grabaciones y la persona hoy procesada. En virtud de esto y de igual manera en cuanto a las posibles diligencias de descargo propuestas por la defensa técnica, es que se solicita dicho plazo de investigación, honorable juzgador. Únicamente gracias. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Para ese mismo efecto se le concede la palabra a la señora abogada defensora. Muchas gracias, honorable juzgador. Pues en este sentido, la defensa técnica difiere de lo solicitado por el Ministerio Público, toda vez que en los elementos de convicción presentados incluyen más de 20 elementos de convicción, por lo cual considera esta defensa técnica que el plazo de 3 meses supera
pues dichas diligencias. Con respecto a esto, pues esta defensa técnica solicita que sea por el plazo de 2 meses de investigación, toda vez que, como bien lo ha manifestado el representante del Ministerio Público, pues al dictar el auto de prisión preventiva, no podemos pasar de ese plazo constitucional y de las leyes ordinarias establecidas. Esto con fundamento en el artículo 323 y 324 y 324 bis del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señorita abogada defensora. Bien, de conformidad con lo planteado por tanto por el Ministerio Público como la defensa público penal, pues tomando en consideración que es un delito que atenta contra la vida, la integridad de las personas y que con la finalidad de obtener mayores medios de convicción que de una u otra manera puedan cumplir con los fines del proceso penal y además con el propósito del esclarecimiento del hecho delictivo y en aras de la justicia penal, pues el juzgador considera que el plazo para que la investigación sea concluida por el Ministerio Público sea de 3 meses para que durante ese lapso pues se puedan recabar todos los medios de convicción necesarios para determinar la participación y responsabilidad penal del imputado o su inocencia en el mismo. En ese sentido, entonces, se fija el plazo de 3 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación. Esto significa prácticamente que y se señala como fecha para la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público el 27 de julio de 2026, tal y como lo establece el artículo 82, numeral sexto del Código Procesal Penal. Asimismo, se señala para la audiencia de fase intermedia el 12 de agosto del año 2026. En ese sentido, pues quedan debidamente notificados los sujetos procesales sobre la decisión adoptada por este órgano jurisdiccional y pues no habiendo más que hacer constar, pues se da por concluida la presente audiencia. Sí, señorita. Muchas gracias, honorable juzgador. Con todo respeto, quisiera solicitar que si nos puede indicar la hora en la cual se llevará a cabo la audiencia de trato intermedio. Sí, en efecto, muchas gracias. El 12 de agosto de 2026 a las 11 horas. Muy bien, entonces, si no hay nada más que argumentar por parte de los sujetos procesales o por el sindicado, pues damos por concluida la audiencia, agradeciendo pues la presencia de los sujetos procesales. Quedan ya debidamente notificados de las resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Muchas gracias y se cierra la audiencia de esto. Bien, pues una vez que ya hemos concluido formalmente la audiencia, pues agradecemos de nuevamente la participación de la señorita abogada defensora pública, licenciada Irma Jimena Rivera Ramírez, así como del licenciado Alexander Natareno. Su experiencia, sus conocimientos pues, son importantes para nosotros y sobre todo pues en este tipo de ejercicios. Así es que felicitaciones y gracias por su apoyo, por su colaboración, por compartir con nosotros pues sus experiencias, sus conocimientos. Y en virtud de que nos quedan algunos minutos todavía, pues dejamos la palabra a los alumnos para que puedan plantear sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, tanto a la abogada defensora como al agente fiscal o a su servidor, si ustedes lo estiman pertinentes. Por favor, compañeros, tienen el uso de la palabra.
¿Algún comentario sobre la audiencia o alguna duda o pregunta que tengan sobre el desarrollo de la misma? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas noches, compañeros, también igual. No, la verdad para mí es un honor, en serio, haber escuchado, no sé, tanto profesionalismo ante esta exposición muy buenísima, la verdad que fue de mucha riqueza en conocimientos. Creemos que a la larga, en un futuro, pues van a ser los próximos abogados penalistas, ¿verdad? Excelentísimo, la verdad me pareció muy, muy, muy buena exposición y la concordancia en todos los procesos, que fue algo muy importante. Gracias. Muchas gracias, Heiner. ¿Alguien más, compañeros? Sí, Viviana. Buenas tardes, licenciado. Pues antes que nada, pues agradecer acá a los licenciados que se tomaron el tiempo de poder brindarnos sus conocimientos para poder pues ir aprendiendo más. Y gracias a usted pues por permitir que esto suceda, porque es gracias a usted que todo esto se lleva a cabo. Pues todo muy bonito, ¿verdad? Yo solo quisiera saber el tiempo mínimo que dicta el juez para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación. Usted mencionaba, digamos, usted autorizó 3 meses, pero el tiempo mínimo que puede dar o máximo que se puede llevar a cabo esto. Bueno, la ley no establece un mínimo ni un máximo. Bueno, un máximo sí, en este caso que es un delito de homicidio y de conformidad con el artículo 264 no goza de medida sustitutiva, obligadamente el juez tiene que dictar prisión preventiva. Y recuerden ustedes que el plazo, cuando se dicta prisión preventiva, el plazo para que el Ministerio Público concluya su investigación es de 3 meses máximo, pero el juez tiene la libertad de fijar, en este caso la defensa solicitó 2 meses y el fiscal 3 meses. Entonces yo como juez decidí que por ser un delito de homicidio y que había que recabar medios de investigación para esclarecimiento de la verdad, etcétera, fijé 3 meses. Pude haber señalado un mes, 2 meses, 2 meses y medio, etcétera. Entonces, eso queda a criterio del juzgador. Pero en este caso, como hay prisión preventiva, es plazo máximo de 3 meses. Como le repito, pude haber decidido 2 meses, como lo solicitó la defensa. Pudo haber decidido un mes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya queda a criterio del juez cuando hay prisión preventiva. Si hubiese sido una medida sustitutiva porque el delito lo permite, entonces el plazo es de 6 meses. Ya ustedes recordarán sus clases de Derecho Procesal Penal 1, en donde pues se habló sobre el plazo que tiene el Ministerio Público para concluir la investigación y se dijo que cuando el imputado goza de libertad por el otorgamiento de una o varias medidas sustitutivas, el plazo para concluir la investigación máximo es de 6 meses, pero también queda a criterio del juez si puede ser 3 meses, 4 meses, 2 meses, etcétera. Y un plazo indefinido cuando el imputado no ha sido ligado a proceso, etcétera. Entonces no sé si eso aclara su pregunta y si el señor fiscal y la señorita defensora quisieran opinar al respecto, pues tienen el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Bien, tiene la palabra Pedro. Y ahí le vamos a dar a Glinder Rodríguez la palabra. Hola, licenciado, buenas noches. Sí, primero que nada, agradecerle por la demostración que nos dieron de la audiencia, pero quería realizarles una pregunta en relación a la intervención que realizó la abogada defensora. En este caso, únicamente mencionó que se aclarara lo de la hora, ¿verdad? Para la audiencia que estaban programando. Pero en este caso, yo tengo dudas si sí se realiza así de manera informal, por decirlo así, o si deben de mencionar que interponen algún recurso o algo por el estilo, o si... Sí, en efecto, digamos, se puede, digamos, impugnar la decisión del juzgador, pero eso ya queda a criterio de tanto el Ministerio Público, de la defensa, si consideran que la decisión adoptada por el juez no
afecta los derechos de su patrocinado, sus intereses, pues ellos pueden plantear un medio de impugnación. Entonces, no sé si la señorita defensora quisiera ampliar. Muchas gracias. En efecto, en la práctica, cuando son esos como omisiones que no afectan las decisiones trascendentales de la judicatura, sobre todo si es un juzgado de turno, por ejemplo, que conoce la primera declaración y que todavía el órgano contralor puede todavía incluso modificar según la agenda programada, estas cosas pues únicamente se aclara con efecto de tener bien establecida pues la audiencia de etapa intermedia, ¿verdad? En el caso de esta simulación que estaba pues privada de libertad, es el órgano contralor quien gira los oficios y que se encarga que el sistema penitenciario pues sea trasladado el sindicado en el momento oportuno del día y la hora establecida. Es el sistema penitenciario. Pero sobre todo ya en la práctica, esto más nos sirve cuando se dictan medidas sustitutivas, ya que pues al dictarse medidas quedan en libertad, entonces usualmente como defensa sí necesitamos o requerimos estar al pendiente de este tipo de audiencias para que el estado jurídico de la persona pues no caiga en ningún tipo de error, o por ejemplo que se pueda declarar la conducción o posiblemente la rebeldía, ¿verdad? Si él no se presenta a la hora adecuada, o bien que en su momento se pueda presentar alguna excusa en etapa intermedia porque él no puede llegar. Entonces, para este tipo de cosas nos sirve la aclaración. Nosotros aquí, por ejemplo, en esta simulación de audiencia, incluso se pudo plantear una actividad procesal defectuosa, ya sea de oficio o a petición de cualquiera de las partes para subsanar ese error. Sin embargo, pues en la práctica, cuando son este tipo de incidencias que no tienen tanta trascendencia, usualmente pues únicamente se aclara, ¿verdad? A criterio particular. Sin embargo, pueden existir otros defensores que sí utilizan la vía impugnativa para este tipo de resoluciones. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por la aclaración, licenciada. Gracias. Sí, Glinder Rodríguez. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Muchas gracias por la palabra. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo solo tal vez, licenciado, le quería agradecer ahí por el espacio y también a las personas que nos están apoyando con estos temas. Yo considero que es una manera más comprensible de entender el proceso ya en la práctica, ¿verdad? Y eso nos ayuda bastante. Darles las gracias por eso, ¿verdad? Muchas gracias y creo que aprendemos mejor así en la práctica que lo teórico. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Claudia. Adelante. Muchas gracias. Igual que los compañeros anteriormente, ¿verdad? Agradecer por esta oportunidad. La verdad es que es un aprendizaje bastante significativo porque conforme iba escuchando yo todo lo que decía tanto el fiscal como la abogada defensora, me hacía pensar, y ala, qué bonito, porque esto fue todo lo que está, por ejemplo, en el expediente, ¿verdad? Fue como llevar a la práctica lo que pudimos hacer en el expediente. Y la verdad es que es fue bastante gratificante porque a veces la universidad organiza visitas para audiencias y los que trabajamos no tenemos oportunidad de ir porque son en la mañana. Entonces, que usted haya hecho esto, la verdad es que aprendí mucho en esta hora y media que tuvimos. La verdad es que fue muy significativo el aprendizaje. Tengo una duda. Perdonen la ignorancia, ¿verdad? Pero también lo vi cuando estábamos redactando nuestro expediente y no supe resolverla, ¿verdad? Y ahorita que el abogado que estaba representando al fiscal del Ministerio Público lo mencionaba, ¿verdad? Digamos que al momento que empieza a leer como los números de los peritajes, dice toda la numeración, guión, y dijo Irving, ¿verdad? Y nosotros cuando estábamos haciendo nuestro expediente igual, había la numeración, decía guión Alejandro, habían otras que decían guión José, y me surgió mucha duda si ese era como el nombre de la persona que
realizaba el peritaje, porque resulta que en algunos solo decía guión y decía letras, pero no decía nombre como en otras ocasiones. No sé si el licenciado Alexander quisiera responder la pregunta. Sí, Liga Claudia, en efecto, tanto MP como Defensa Pública Penal, OJ y Policía Nacional Civil, pues contamos con usuarios respecto del sistema de cada uno de las instituciones. Para el efecto de Policía Nacional Civil, pues los informes los remiten a través de oficios numerados, que los oficios o el número de oficio lo asigna meramente el sistema. Y la diagonal o el guión que le queda por último en cuanto a Irving es el nombre de usuario de quien emite directamente el informe. Por eso encuentra en ciertos peritajes o informes esa identificación meramente del documento. Puede ser que en un documento emitido por mí solo sean mis iniciales en cuanto a la L, la A, la N y la D, ¿verdad? Entonces solo aparezca como diagonal LAN, que sería Lorenzo Alexander Natareno Delva, pero es una forma de identificar o de individualizar, meramente el documento. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, aclaró una de las dudas que tenía. Gracias, abogado. Sí, Mito. Buenas noches, licenciado, compañero, buenas noches. A los profesionales que nos acompañan de igual manera, gracias por su tiempo. Mi pregunta o comentario es el siguiente. ¿En qué momento veo que como fiscales y de igual manera como la defensa público penal o la persona que lo hace de defensa, tienen una capacidad de procesamiento de información que en ese momento tienen que hacerlo? Vi cuando y escuché cuando la licenciada Jimena Rivera en algún momento refutaba lo que dijo en algún momento el fiscal. Primero, en cuanto a los 3 meses que se había fijado, ella pues inmediatamente o posteriormente dijo que mejor era conveniente 2 meses. De igual manera, los documentos o los medios de investigación que había presentado el fiscal los refutó y había dicho que eran incoherentes aquí y allá. Y por último, sobre la medida sustitutiva, es decir, tienen una capacidad de procesar la información de manera astuta. Digo esto por un pequeño caso. Cuando nosotros estábamos armando el caso, nos llevó mucho tiempo, obviamente pues la inexperiencia, pero nos llevó mucho tiempo, reuniones virtuales y me pregunto aquellos casos. Hubo un caso hace 2-3 años donde eran más de 6,000 folios que se presentaron ante la judicatura, que eran un medio de prueba y todo lo que... Entonces, concluyo con esto. ¿Cómo es que le hacen para procesar tanta información de manera inmediata? ¿O hay cuestiones específicas donde ya va y no hay necesidad de leer todos los documentos? Gracias. Gracias, Mito. Pues tienen la palabra tanto fiscal como defensor, ¿verdad? Gracias. Pues Mito, prácticamente, y Ligda Rivera no me dejará mentir, es cuestión de práctica. Pues uno en la práctica aprende a conocer el expediente ministerial, que es el mismo que utiliza la defensa pública penal en cuanto a los medios de convicción. La misma experiencia respecto del delito que se trate, pues lo obliga a uno a leer ciertos informes o ciertos documentos con más atención, aunque no quiera decir que todo el expediente en su conjunto no sea importante. Hay cierta información que no, para el efecto de la audiencia o del delito, no es tan relevante. Me explico. Si estamos hablando del homicidio, como en este caso, pues nuestros documentos de mayor relevancia, pues es el acta de procesamiento, qué indicios se recolectaron. Muy bien lo decía la licenciada Jimena respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que lo que se busca es que efectivamente estas circunstancias en cuanto al lugar del hecho, la hora del hecho, coincidan meramente con el acta de procesamiento, la declaración de los PNC, la declaración de los testigos, y que realmente el tiempo no varíe mucho a efecto de que pues en base
a esa situación de tiempo haga dudar y esa duda razonable le implique esa ventaja a la LIDA, que eso es lo que se busca en un expediente así, buscar meramente los documentos de mayor relevancia. Si estamos viendo un documento de lavado de dinero, pues para el efecto de las fiscalías de lavado de dinero o transnacionales en las que estoy yo, pues sus mayores documentos que tiene, pues será la denuncia de la IBE, si tiene denuncia de la IBE, el informe DAF, que es un informe financiero, y toda la información bancaria, ¿verdad? Entonces, es más cuestión de práctica y de, pues, ir estudiando el expediente. Eso no le quiere decir de que uno no se ponga o no se siente a leer su expediente, a estudiarlo, a analizarlo para ver realmente cuál va a ser su plataforma fáctica de fiscalía y la plataforma fáctica de defensa directamente de la LIDA, ¿verdad? Entonces, uno en la práctica pues va tomando ciertos documentos con mayor importancia, y ya a la hora de argumentar, si usted se dio cuenta, al momento en que yo hice referencia del expediente, sí fue identificando medio por medio. Ya para el momento de argumentar, como ya el honorable juzgador tiene a la vista y ya los describí medio por medio, ya solo hago una relación directa entre cada uno de los medios de convicción. También para ampliar un poco, yo creo que no debemos de perder la vista la parte teórica, que es nuestro fundamento para establecer el objeto de cada audiencia. Porque si estamos hablando pues de una primera declaración, como bien lo decía Alexander, pues es importante establecer esos medios que nos van a dar esos fundamentos preliminares. Sin embargo, pues el objeto de cada audiencia cambia. Entonces, no es que la práctica y la teoría pues estén desligadas, sino que la teoría va a ser nuestra base cognitiva para que nosotros sepamos qué elementos debemos de prestar más atención en cuanto al análisis del expediente. De igual forma, obviamente en los bufetes o en las oficinas profesionales de abogados particulares, pues tal vez lo harán de forma diferente. Sin embargo, en la defensa pública, pues nosotros, así como el Ministerio Público presenta una estrategia o una intimación preliminar de los hechos, o en la intermedia pues presenta una acusación, nosotros como defensa también presentamos una estrategia de primera declaración y una estrategia pues de cada fase procesal. Entonces eso nos ayuda pues a hacer el análisis correspondiente, y como bien lo decía el licenciado, es con la práctica. Eso es algo que pues con el tiempo lo van a ir adquiriendo con el ejercicio de la práctica. Sobre todo pues yo les aconsejo que si ustedes pueden tener esa accesibilidad, pues que les puedan solicitar de audios, ¿verdad? De audiencias, de procesos pues que ya han sido fenecidos, para que ustedes los puedan ir escuchando y se vayan familiarizando tanto con el procedimiento específico de cada audiencia, y así como la argumentación tanto por el ente acusatorio como en la defensa técnica, o incluso si hay pues otros sujetos procesales como lo es los querellantes adhesivos, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes pues vayan teniendo esa agilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciados. Y la verdad es que por razón de tiempo, pues vamos a concluir nuestra audiencia, toda vez que tenemos que conectarnos para continuar el